Hoy vamos a seguir trabajando con teoremas relacionados con la continuidad y derivabilidad. Pues aquí tenemos el primero. Nos dan la función f definida a trozos y en el intervalo cerrado menos 1, 1. Hay que comprobar si cumple el teorema de Bolzano. Pues vamos a empezar escribiendo este teorema. El teorema de Bolzano nos dice que si tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB y f de A por f de B es menor que 0, es decir, la imagen de A tiene signo contrario a la imagen de B, entonces podemos concluir que existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C sea igual a 0, tal que la imagen se anule en este C. Bueno, pues para comprobar si la función cumple el teorema de Bolzano, simplemente hay que ver si cumple con las dos premisas. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado menos 1, 1, y tiene que cumplirse que la imagen de menos 1 tenga signo contrario a la imagen de 1. Pues empezamos estudiando la continuidad. Se trata de una función definida a trozos. Para estudiar la continuidad en estas funciones, empezamos con los trozos. Y luego estudiamos la continuidad en el valor frontera, que en este caso es el 0. Vale. Pues primer trozo. Si x pertenece al intervalo menos 1, 0, no tomamos el 0, hemos dicho que este lo estudiamos aparte, entonces la función vale menos 1, que es una función constante. Las funciones constantes son continuas en todo R. Por lo tanto, f es continua en el intervalo menos 1, 0. Segundo trozo. Si x pertenece al intervalo 0, 1, la función vale 2x al cubo menos 1, que es una función polinómica. Y las funciones polinómicas son continuas en todo R, así que f es continua en el intervalo 0, 1. Vale, ya está estudiada la continuidad en los trozos. Ahora vamos con el valor frontera, el 0. Vale, para que f sea continua en el punto x igual a 0, tiene que cumplirse que la imagen de 0 sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, y esto tiene que ser igual al límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Vale, f de 0. La imagen de 0 la calculamos aquí. Si x es igual a 0, tenemos que la función vale menos 1. Pues menos 1. Ahora el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1. Esto es igual a menos 1. Y por último, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la otra función, 2x al cubo menos 1. Esto es igual a menos 1. Pues ya está. Estos tres elementos son iguales, así que podemos concluir que la función es continua en x igual a 0. Vale. Con esto tenemos comprobada la primera premisa del teorema de Bolzano. F es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahora vamos con la segunda. Calculamos f de menos 1. Menos 1 es menor que 0, así que la función vale menos 1. Lo importante es el signo. Esta imagen nos ha dado negativa. Ahora f de 1, el otro extremo. 1 es mayor que 0. Nos vamos a la segunda función, al segundo trozo. Y nos queda 2 menos 1, 1. Lo importante es que es positiva. Entonces, una es negativa, la otra es positiva. Se cumple que f de menos 1 por f de 1 es negativo. Menos por más, menos. Vale, ya está. Como se cumplen las dos premisas del teorema de Bolzano, podemos afirmar que existe un C perteneciente al intervalo abierto menos 1, 1, tal que la imagen de C es igual a 0. Y aquí lo vemos en la solución. Vale, segundo ejercicio. Nos dan esta función f y nos preguntan si se puede afirmar que f esté acotada en el intervalo 1, 4. Vale, lo que nos piden es comprobar lo siguiente. Tenemos en el eje x definido el intervalo 1, 4 y queremos ver si se puede afirmar que la función esté acotada en este intervalo. Es decir, que en ese intervalo alcance un máximo y un mínimo absolutos. Por ejemplo, si la función fuese así, vemos que efectivamente en el intervalo 1, 4 se alcanza un máximo absoluto que estaría aquí y un mínimo absoluto que estaría aquí.
Vale, pues eso es lo que hay que comprobar. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar el teorema de Weierstrass, que nos dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un máximo y un mínimo absolutos en ese intervalo, en el intervalo cerrado AB. También podríamos expresar esto de forma matemática. Aquí lo tenemos. Vale, si la función es continua en el intervalo cerrado AB, nos dicen que existen dos valores, c y d, pertenecientes al intervalo cerrado AB, tal que la función f está acotada entre el mínimo absoluto, que es la imagen de c, y el máximo absoluto, que es la imagen de d. Y esto se cumple para todos los valores de x pertenecientes al intervalo cerrado AB. Vale, es lo mismo. Pues eso, para poder afirmar que la función esté acotada en el intervalo 1, 4, necesitamos comprobar que la función sea continua en ese intervalo. Estudiamos la continuidad de la función f. Como se trata de una función elemental, no es una función definida a trozos, podemos decir directamente que la función va a ser continua en su dominio. Pues calculamos el dominio. Dominio de f. Al ser f una función racional, el dominio va a ser todo r menos los x pertenecientes a r, tales que el denominador, es decir, x al cuadrado menos 2x más 1, sea igual a 0. X al cuadrado menos 2x más 1 se puede expresar como x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a 1. Vale, este es el dominio, todo r menos 1. ¿Dónde es continua la función? Pues f es continua en todo r menos el 1. Vale. A nosotros nos interesaba estudiar la continuidad en el intervalo cerrado 1, 4, pero es que resulta que en este intervalo la función no es continua, porque no es continua en el 1, y el 1 pertenece a este intervalo. Pues como la función no es continua en el intervalo cerrado 1, 4, no podemos aplicar el teorema de Weierstrass y por tanto no se puede afirmar que la función esté acotada en ese intervalo. Puede que sí, puede que no, pero al no poder utilizar este teorema no se puede afirmar. Y aquí lo vemos en la solución. Bueno, llegamos al último ejercicio. Sea f esta función definida en el intervalo cerrado menos 1, 3. Hay que determinar si existe un c en el intervalo abierto menos 1, 3 que cumple con las condiciones del teorema del valor medio. Lo primero es escribir este teorema. Nos dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB y esa función es derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe al menos un c perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la derivada de f en c es igual a f de b menos f de a partido de b menos a. Vale, pues para determinar si existe ese c necesitamos ver que la función cumpla las dos premisas. Vale, pues estudiamos continuidad y derivabilidad. F se trata de una función polinómica. Por tanto, f es continua y derivable en R. Vale, pues ya podemos escribir el teorema. Si f es continua en R, va a ser continua en el intervalo cerrado menos 1, 3. Y si f es derivable en R, también es derivable en el intervalo abierto menos 1, 3. Con esto, por el teorema del valor medio, se puede afirmar que existe al menos un c perteneciente al intervalo abierto menos 1, 3, tal que la derivada de f en c es igual a f de 3 menos f de menos 1 partido de 3 menos menos 1. Bueno, hasta aquí ya tendríamos resuelto el ejercicio. Ya hemos demostrado que se cumplen las dos premisas del teorema del valor medio, por lo tanto va a existir el c que nos piden en el enunciado. Pero a mayores podemos calcular el valor de ese c. Partimos del consecuente. Sabemos que la derivada de f en c tiene que ser igual a f de 3 menos f de menos 1 partido de 3 menos menos 1. Pues vamos a calcular este cociente. A ver, f de 3, nos vamos a la función, sustituimos la x por un 3. Nos queda 27 menos 36 menos 9. Ahora, f de menos 1. Menos 1 más 12, 11. Con este menos, menos 11.
y dividimos entre 4. Vale, menos 20 entre 4, menos 5. Pues ya sabemos que la derivada en este c tiene que dar menos 5. Para calcular el c tenemos que hallar la derivada. Primero la genérica, derivada de f. Pues nos queda 3x al cuadrado menos 12. Vale. Ahora sí, la derivada de f en c tiene que ser igual a menos 5, por lo tanto 3 por c al cuadrado menos 12 es igual a menos 5. Y nos queda que c es igual a más menos la raíz de 7 tercios. Importante, hay que ver si estos dos valores de c son solución o no. En el teorema del valor medio dijimos que c pertenecía al intervalo abierto menos 1, 3. Entonces, si nosotros hallamos el valor decimal de menos raíz de 7 tercios, vemos que no pertenece al intervalo menos 1, 3. Entonces este valor no es válido. Sin embargo, el otro sí. C igual a raíz de 7 tercios sí que pertenece al intervalo menos 1, 3. Pues es este. Por aquí tenemos la representación gráfica. Esta es la función f, nos interesa el intervalo menos 1, 3. Aquí está. Vemos que en este intervalo la función es continua y derivable. Vale, pues por el teorema del valor medio se va a cumplir que la recta tangente a la función en c, bueno, c lo tenemos por aquí, era raíz de 7 tercios, pues eso, la recta tangente a la función en raíz de 7 tercios, en x igual a raíz de 7 tercios, es paralela a la recta secante a la función, que la hemos representado por aquí. Esta recta secante a la función porque la corta en dos puntos, en concreto los que tienen de abscisa menos 1 y 3. Y aquí lo vemos en la solución.